Bueno, continuamos en directo aquí en Jerez al Día y lo hacemos hablando del Festival de Jerez, que comenzaba ayer con el estreno absoluto del espectáculo de Eva Hierbabuena, que vamos a mostrarles una pincelada de lo que ayer se pudo ver en el Coliseo jerezano. Pero este año una de las novedades también que tiene el festival es esa programación complementaria enfocada más al análisis, al estudio propio de la danza y del flamenco, y que va a tener lugar en los próximos días en nuestra ciudad. Va a haber diferentes escenarios. Primero va a haber una mesa redonda en el Hotel Bodega Tío Pepe, porque, sobre la figura de Antonio el Bailarín, porque se cumple el centenario de su nacimiento, además precursor de baile y la danza, que hoy en día vemos artistas que han bebido de su talento y de sus influencias. Y también se va a celebrar el próximo 19 de mayo el Congreso Nacional del Flamenco por parte del Instituto Cervantes, y unas mesas de trabajo sectoriales enfocadas a cómo impulsar el sector de la danza después de esta época de pandemia, un análisis de cómo ha estado el sector, cómo está y hacia dónde se debe dirigir. Y para hablarnos de todo esto ya nos acompaña Rosalía Gómez. Ella es periodista, además especialista en danza y espectadora desde el primer año, desde la primera edición del Festival de Jerez. Rosalía, bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios. Y bueno, para empezar te voy a pedir un poco de análisis de cómo ves tú este año el 25 aniversario del Festival de Jerez. Pues lo veo extraño como todo en este momento, ¿no? Pero yo creo que el año pasado fue un milagro, que el día 7 de marzo terminamos con el Ballet Nacional, todo el mundo abrazándonos, por eso el abrazo este año. Sí, sí. Y este año, aunque sea en mayo, aquí estamos, ¿no? Con un festival un poquito más reducido de lo que debería por ser el 25 aniversario, y porque queríamos festejar ese crecimiento de los artistas que hemos visto desde el inicio, crecer, desarrollarse. Hemos visto mucho, hemos podido analizar año tras año pues todo lo que ha sido la danza flamenca y española. No te olvides que es un festival de danza flamenca y española también. 25 años en los que el Festival de Jerez se ha consolidado ya como una de las citas más importantes de este sector en nuestro país, y también a nivel internacional, ¿no? Por la repercusión que fuera de nuestras fronteras tiene el festival y cómo se puede divulgar y promocionar el baile flamenco y la danza española. Por supuesto. Jerez, aparte de que es un festival muy bien diseñado, que lo ideó Paco López y luego Isamay Benavente lo ha continuado, aparte de estar muy bien diseñado, es que Jerez tiene una ventaja enorme, y es que aquí el arte flamenco y la cultura flamenca están unidos, y eso ya en ningún sitio, ni siquiera en Sevilla, que la Bienal es un gran festival, pero la cultura flamenca, la vida flamenca ya no se fue del centro, y aquí sigue existiendo, y eso para todos los extranjeros, para todo el mundo, tiene un aliciente y un atractivo que no tienen otros festivales, y yo creo que se ha consolidado, y creo que hoy por hoy es una cita obligada, sobre todo para la gente del baile, aunque hay muchísimo cante y muchísima guitarra, como podréis ver hoy mismo. Es una plataforma también muy importante para los artistas, que quizás sin el festival no hubiese tenido tanta repercusión su trabajo o el desarrollo del mismo, ¿eh? Por supuesto, porque se han diseñado siempre ciclos más pequeños en la sala compañía o para los jóvenes que empiezan, para dar oportunidades que no en todos los festivales, a lo mejor se vive demasiado de la taquilla y se buscan siempre gente más mediática, pero yo creo que por Jerez han pasado todos los jovencitos que iban creciendo y han tenido su oportunidad de mostrarse en solitario, de desarrollar lo que querían hacer, y ha sido, la verdad es que ha sido una plataforma increíble. De hecho todos lo reconocen y lo admiten cuando van a otros sitios, ¿no? Artistas que han empezado y que ya se han consolidado, ¿no? Que incluso han ido cambiando de escenarios, ¿no? Según iba evolucionando su trabajo, empezaron por plataformas o escenarios más pequeñitos y luego ya han terminado en el Villamarta. Llegaba un año y decía, este año me merezco ya el Villamarta, ¿no? Pues mira, sí. Que aunque no tiene nada que ver a veces en el flamenco, a veces requiere algo íntimo y pequeño también, ¿no? No solamente los jóvenes en los pequeños y los consagrados en los espacios grandes, ¿no? También hay espacios íntimos, obras que requieren espacios íntimos.
Por la versatilidad que tienen los escenarios que forman parte de todo lo que es el conjunto del Festival de Jerez. Ayer Fermín Lobatón nos comentaba que hasta 50 escenarios distintos ha habido a lo largo de estos 25 años en nuestra ciudad relacionados con actuaciones o actividades del Festival de Jerez. Sí, se han hecho cosas en cascos de bodegas, en muchos sitios diferentes, en la calle, también se han hecho en el mercado, hemos hecho alguna acción también, se han hecho. El flamenco es tan poliédrico y tan rico que hay manifestaciones de flamenco para cualquier lugar. Eso es... Y muy importante para el sector. Por la creación de empleo, por la oportunidad por supuesto, que lo está pasando de trabajo, muy, ¿no?, que tienen muy muchos mal. artistas. Lo está pasando muy mal el sector. Bueno, vamos a centrarnos en las actividades que tenemos preparados porque bueno, la situación de la pandemia ha provocado que también se modifiquen o que no que se modifiquen, sino que se añadan a lo mejor otras actividades que años anteriores no tenía el Festival de Jerez y este año sí lo tiene, pues por ejemplo con las mesas sectoriales, el análisis del sector, la celebración del Congreso, una de las citas de las actividades dentro del Congreso Mundial de Flamenco que organiza el Instituto Cervantes y este próximo lunes, día 10, en el Hotel Bodega Tío Pepe, se va a homenajear a los 100 años de Antonio el Bailarín. Rosalía, vas a moderar esa mesa. Cuéntanos un poco por qué se ha querido poner, bueno, se cumple el centenario de su nacimiento, pero por el motivo por el cual se va también a enaltecer la figura de Antonio Bailarín, que puede convertirse, bueno, o es el referente de todos los artistas actuales, ¿no? Pues merecidísimo, por supuesto. Bueno, decir primero que el festival siempre, cada año, ha celebrado mesas redondas, presentaciones, lo que pasa que este año, por el 25 aniversario y por la situación que tenemos, era muy necesario reunirse para ver el punto en el que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, lo de Antonio, empezamos por Antonio. Antonio el Bailarín no necesita justificación posible, pero si encima cumple 100 años, yo creo que está muy olvidado, que estábamos como estábamos. Hizo con su compañía una tournée por Rusia y en Moscú es un ídolo. La danza española en Moscú es lo máximo que hay, después de su ballet clásico, naturalmente. Y eso ni patrimonio de la humanidad ni nada, eso se lo debemos a figuras como esa. Y hay que reconocerlo, ¿eh? Y yo creo que todas las administraciones tendrían que... Vamos a hacer un congreso en Sevilla en noviembre, que él nació el día 4 de noviembre, y vamos a hacer el congreso, y este será como el inicio de ese congreso, o sea que es parte de ese congreso. ¿Quiénes van a estar presentes en esa mesa redonda? Pues voy ahora a eso, que Antonio ha llegado a tener hasta 50 personas en su compañía, privada y más histórica que otra cosa, pero los tres, José Antonio fue primer bailarín de Antonio, ha sido un bailarín maravilloso, ha bailado las coreografías de Antonio y yo creo que los tres nos pueden dar un perfil claro y sobre todo a las nuevas generaciones de quién fue ese personaje y de todo lo que logró hacer. Una oportunidad de oro para todos los aficionados y también para los propios artistas, ¿no? Yo creo que sí, oye, tener a Morao ya que tiene una edad y tener a los tres, vamos, va a ser un placer para mí. Va a ser este próximo lunes en el Hotel Bodega Tío Pepe, ¿no? Exacto, donde vas a estar moderando esa mesa. Así que, bueno, pues como decimos, una oportunidad única y un momento histórico para recordar la figura de Antonio el Bailarín, como anticipo a ese congreso, ¿no?, que se le va a organizar en Sevilla. Y que bueno, que mejor que durante la programación del Festival de Jerez el realizarlo. Rosalía, el Instituto Cervantes también organiza su Congreso Mundial de Flamenco y va a haber actividades aquí en Jerez en los museos de la Atalaya también estos días, ¿no? El Instituto, esa actividad no la controlo yo, pero os cuento que el Instituto Cervantes está por todo el mundo y el flamenco es una parte importante de esa presencia en todo el mundo de la lengua española y de la cultura española. Ha querido hacer este congreso porque cumple también años, es su aniversario, y en este congreso mundial, que Rocío Márquez es la comisaria, han querido dividir un poco por continentes, y el Festival de Jerez, el cuerpo le ha tocado a Asia, o sea, Asia va unida al cuerpo, a lo mejor la voz, los textos, a África, etcétera, y un festival de baile ligado al cuerpo, por supuesto, pues tiene presencia también. Inaugura sus actividades en Jerez con una serie de actividades súper interesantes porque viene Cristina Cruces, que va a dar una conferencia, viene
José Galán, que es un bailador que lleva trabajando con flamenco inclusivo un montón de años, y el flamenco ha sido siempre inclusivo, o sea que muy interesante su aportación. Y también Olga Pericé, que va a tener un diálogo con Estela Zatania, y va a ser un poco también la puerta del gran Congreso Mundial, que, como digo, se va a difundir por los 5 continentes, porque el Instituto Cervantes, por suerte, ahora mismo tiene presencia, ha llevado la cultura española y el flamenco como parte de esa cultura a todo el mundo. Van intrínseco una cosa con la otra. Sí. Bueno, y ese pistoletazo de salida que va a tener aquí en Jerez el próximo día 19 de mayo, en los Museos de la Atalaya. Pues Olga Pericé, también José Galán y Cristina Cruces estarán en ese acto. Después vienen esas mesas de trabajo, sí, que digamos puede ser la parte más importante y más crucial de todo esta programación. Eso era fundamental. Si siempre la parte espectacular tiene que ir acompañada, creo yo, de una parte de reflexión, sí, de una parte de... porque los creadores crean, pero luego los encargados tiene que haber gente que analice, que diseccione, pero sobre todo este año no ha sido solo la pandemia, es que el mundo ha cambiado por lo digital, sí, y muchas de las cosas que durante la pandemia han llegado para quedarse, y yo creo que el mundo va a funcionar de otra manera, y el mundo del flamenco no está familiarizado en absoluto con ese mundo digital. Sí. Una parte sí, ¿no? Los más jóvenes, pero hay una parte... el flamenco es tradición también, y esa tradición le cuesta, sí, nos cuesta a los que tenemos una edad, ¿no? Y era muy importante. Entonces Isamay y también Paco López, que es el comisario, pensaron hacer unas mesas de trabajo para analizar, para ver el punto de la situación, para ver cómo ha cambiado el sector, y a partir de ese análisis hacer una serie de recomendaciones que puedan ayudarlos, ¿no? Porque están pasándolo muy mal, la mayoría de, no solo artistas, distribuidores, se cerraron los teatros, ahora hay unos aforos que no permiten vivir de la taquilla, y entonces se han creado 5 paneles que están dedicados, pues uno a la marca y al marketing, a la producción, a la distribución, y también a la ciudad de Jerez, que es la ciudad del flamenco, hito fundamental. Y la financiación también es de todos los factores que pueden poner en movimiento todo esto. No solamente a gente experta en flamenco, sino a gente experta en empresa, en marketing, porque entre todos siempre